buena respuesta inmunitaria. Puede generarse también cálculos renales e insuficiencia renal, porque pues a ese nivel en la actualidad ya se ve que hay gluconeogénesis, pero también puede haber algo de formación de glucógeno en ese tejido y eso estaría generando el daño a ese nivel. Sobre todo más que todo acá sería por la hiperuricemia que esta patología genera, ¿no? Entonces hay una respuesta disminuida a la nivelación de glucosa que genera la adrenalina y el glucagón. Se genera hipocalcemia, como anteriormente ya hemos indicado, y esto puede dar lugar a la osteoporosis, ¿no? Puede haber proteinuria por la insuficiencia renal que se está generando y microalbuminuria. También ese paciente, ese niño, va a presentar sangrados frecuentes, santomas, es decir, fragilidad a nivel de los capilares, y eso, ¿por qué? Por la deficiencia de plaquetas. Porque ya dije, hay una insuficiencia a nivel de la respuesta inmunitaria. ¿Eso por qué? Porque disminuyen los neutrófilos. Entonces, la neutropenia, sobre todo, está predisponiendo a que ese niño presente infecciones. También se observa ulceraciones a nivel de la boca, no solo a nivel de la boca, sino también a nivel del intestino. Y bueno, ya explicamos una neutropenia, sobre todo disminución en el número de leucocitos, ¿no? Y bueno, hasta acá hemos terminado el capítulo de gluconeogénesis. Ahora vamos a entrar en el próximo capítulo, que es el metabolismo intermediario. Ya vamos a hablar del metabolismo haciendo repasos en general sobre el metabolismo de carbohidratos, sobre el metabolismo de lípidos y también sobre el metabolismo de proteínas. Bueno, entonces, hablando de la definición de lo que es el metabolismo, viene a ser ese conjunto de cambios químicos, porque no olvidemos que esas reacciones químicas que se llevan en el organismo son esas transformaciones bioquímicas, ¿no? Que se llevan en los organismos vivos. Y estas transformaciones bioquímicas, es decir, hemos visto la vía glucolítica, la vía de la gluconeogénesis, hemos visto las vías del metabolismo del glucógeno, estas reacciones, transformaciones de unos sustratos en otros, mediante que están catalizadas esas proteínas, que son las enzimas, ¿no? Que hacen que los nutrientes, en este caso, hasta ahora hemos hablado de los carbohidratos, ¿no? ¿No es cierto? Pero no solamente consumimos carbohidratos en los alimentos, sino también proteínas y lípidos. Y si hablamos de la glucólisis que hasta ahora conocemos, esta vía que produce intermediarios que van a participar como precursores de procesos biosintéticos, ¿no? Es decir, que a partir de esas moléculas se van a biosintetizar otras, es decir, que se está generando a partir de esos intermediarios procesos anabólicos que las células requieren, es decir, producir nuevas moléculas en el cerebro, por ejemplo, que necesitamos producir neurotransmisores, que necesitamos generar cuando una célula se está dividiendo, generar la replicación, replicar su material genético, ¿no es cierto? Entonces, vemos de que la glucólisis, por ejemplo, ahí al generar glucosa 6-fosfato para la síntesis de ácidos nucleicos, ¿qué es lo que va a hacer? Entrar a la vía de las pentosas, generar ribosa 5-fosfato, y eso va a ir a estimular la síntesis de ácidos nucleicos, por ejemplo. Tan fenómenos que se producen, ¿no? Entonces, ese conjunto de reacciones que se llevan a cabo, podemos hablar, por ejemplo, el 3-fosfoglicerato en la vía glucolítica es precursor de serina, el 1,3-bifosfoglicerato precursor de 2,3-bifosfoglicerato
es efector alostérico que la hemoglobina necesita para expulsar más rápidamente el oxígeno. Entonces, esa interconversión de compuestos químicos que ocurren en esas vías metabólicas tiene que estar acoplado. Es decir, un sustrato a través de otra reacción transformarse en forma secuencial, en forma coordinada y sobre todo regulada, ¿no? ¿Y dónde se llevan a cabo esos cambios? Hemos explicado claramente en en los capítulos anteriores, por ejemplo, para almacenar esa energía en exceso que nosotros estamos generando al consumir muchos carbohidratos. ¿Qué es lo que tiene que hacer esa glucosa en primer lugar para hacer esos cambios, esas transformaciones? Ingresar al interior de una célula, ¿no es cierto? Entonces, esas transformaciones, esos cambios que sufren las biomoléculas a través de esas enzimas que ya hemos explicado, constituyen entonces la glucólisis, hemos visto, tiene 11 reacciones, ¿no es cierto? O 10 reacciones catalizadas por 11 enzimas. Entonces, esa transformación de glucosa en piruvato se conoce como vía o ruta metabólica. Y podemos mencionar varios nombres, ¿no? Hablando de lipogénesis, que es la síntesis de ácidos grasos triglicéridos. Hablando de lipólisis, al contrario, que sería la degradación. Hablando de glucogenogénesis, hemos hablado ya, es la síntesis de glucógeno, de glucogenólisis, la degradación del glucógeno, de la glucólisis, la degradación de la glucosa, la gluconeogénesis, la síntesis de nueva glucosa, las de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel del metabolismo de nucleótidos también vamos a tener el proceso sintético y el proceso de degradación de nucleótidos. Entonces, vamos a resumir indicando que las funciones del metabolismo, sobre todo, que es incorporar nutrientes en esas vías que acabamos de mencionar. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de obtener energía metabólica. Esta energía, esta moneda energética, ¿quién es el ATP? Y también hemos visto que se generan coenzimas reducidas, ¿no? NADH, FADH, NADPH. Estas moléculas, NADH, FADH, hemos visto que es esa coenzima que transporta los electrones a la cadena respiratoria. ¿Y para qué? Para generar esta molécula de la vida que es el ATP, ¿no? Entonces, ¿de dónde se está generando esa energía, esa moneda energética en el organismo? A partir de ese metabolismo de nutrientes, en este caso el principal nutriente metabólico que genera energía es la glucosa, ¿no? Que pertenece a ese grupo de carbohidratos. Más energéticos todavía son los lípidos. Sin embargo, usa el organismo los lípidos como fuente de energía en situaciones de que los carbohidratos están en bajas concentraciones, y si los lípidos se agotan, también podemos usar las proteínas como fuentes energéticas, y son moléculas muy importantes que cumplen funciones vitales como enzimas, como transportadoras, como proteínas, formando parte de las estructuras, ¿no es cierto? Y entonces, ese es el metabolismo. Y hemos explicado como otra función es el de suministrar precursores, ¿no es cierto? Si hablamos de catabolismo, ¿qué es lo que hace esto? Degrada, ¿no es cierto? Y hablando de la glucosa, a través de qué vías se degrada, de la glucólisis, que produce eso, piruvato, se sigue degradando, haciendo una descarboxilación oxidativa en acetilcoenzima, el piruvato, y esta molécula donde ingresa al ciclo de Krebs. Y este ciclo que genera intermediarios. Y estos intermediarios, ¿para qué van a servir? Para sintetizar muchas cosas, sintetizar aminoácidos, esos aminoácidos dan lugar a purinas pirimidinas, estas purinas pirimidinas dan lugar a la síntesis de ácidos nucleicos, el succinilcoenzima A que el ciclo de Krebs produce también es importante para la síntesis del hemo. Primero porfirinas, con un aminoácido se combina succinilcoenzima A, que en este caso es la glicina, y eso va a dar lugar a las porfirinas con el hierro que producen hemo, y los hemo que sintetizan, pues van a sintetizar
hemoproteínas, ¿no? Hemoglobina, mioglobina, catalasas, citocromos P450, etcétera, etcétera. Entonces, estamos viendo ahí que esos precursores que generan estos procesos metabólicos a través de diferentes vías van a ser para la síntesis de otras macromoléculas, es decir, esas moléculas pequeñitas que se generan a través de las vías metabólicas, por esas transformaciones catabólicas que se generan, van a servir como sustratos para transformar y hacer procesos biosintéticos y la síntesis de nuevas moléculas, como acabo de mencionar, proteínas, ácidos nucleicos. El ciclo de Krebs participa en la síntesis de nueva glucosa, ¿no? La gluconeogénesis. Entonces, estamos viendo que el oxalacetato, por ejemplo, que se incrementa en el ciclo del ácido cítrico, va a ir a generar, en este caso, nuevamente la producción de glucosa. Bueno, eso es importante la función del metabolismo en la transformación de nutrientes metabólicos en moléculas específicas que sobre todo requieren las células, ¿no? Y que además estas células van a producir moléculas especializadas para generar las funciones vitales. Por ejemplo, las células neuronales que necesitan producir neurotransmisores para cumplir esa función del cerebro que hace la neurotransmisión y eso necesita precursores, necesita energía. Bueno, también en el anabolismo y catabolismo, ¿no? Es decir, el metabolismo es eso, hacer la biosíntesis de moléculas complejas a partir de moléculas pequeñas o degradar moléculas complejas y transformar en moléculas sencillas que van a servir como moléculas de funciones especializadas, ¿no? Y algo muy importante que también hace el metabolismo es eliminar las sustancias de desecho. Entonces, haciendo como un resumen del metabolismo intermediario o energético, decimos que es ese conjunto de reacciones que generan las células, haciendo que las moléculas que ingresan a estas sean transformadas a través de qué? De rutas o vías metabólicas, ya sea degradativas, estoy hablando de catabolismo, que da lugar sobre todo eso a qué? A la generación de energía. Energía para qué? Para que ésta sea utilizada en la conversión de moléculas en otras, ¿no es cierto? Si nosotros vamos a sintetizar, ensamblar moléculas que estamos uniendo, átomos, esa unión de átomos que van a necesitar energía y esa energía viene del metabolismo. Entonces, el que una célula necesita crecer, necesita reproducirse, necesita esos procesos metabólicos. Que el organismo se mantenga sano, en equilibrio, en homeostasis, necesita de esos intercambios metabólicos, esas transformaciones que las moléculas sufren. Necesito detoxificar mi cuerpo porque voy a generar sustancias tóxicas. Por ejemplo, el amoníaco que se libera de la desaminación de los aminoácidos, ¿dónde tiene que ir? Al ciclo de la urea. ¿Para qué? Para eliminarse en forma de urea, porque esa molécula de amoníaco va a ser una sustancia tóxica que va a generar sobre todo daño a nivel neurológico, a nivel hepático, ¿no? Por la hiperamonemia que está generando. Entonces, ¿qué necesitamos nosotros? Eliminar esa sustancia tóxica del organismo. Bueno, ¿qué entienden por metabolito, chicos? ¿Qué será un metabolito? Hola, ¿qué es un metabolito? Un producto para formar otras sustancias, doctora, metabolitos. ¿Qué cosita, perdón? Un producto antes de formar una sustancia para formar anabolismo, técnicamente, lo que entiendo. Algo así. Puede ser, por ejemplo, el piruvato es un metabolito. El piruvato, donde entra, hace muchos procesos, sirve por transaminación que va a sintetizar alanina, ya está formando un aminoácido. ¿En qué se va a transformar el piruvato? En lactato. Piruvato puede descarboxilarse y producir acetilcoenzima. Entonces, piruvato es un metabolito. ¿La glucosa es un metabolito?
Sí, ¿verdad? Entonces, metabolitos son esos compuestos químicos intermediarios que normalmente se generan por esas reacciones enzimáticas, ¿no? Por ejemplo, la glucosa 6-fosfato, ¿en qué vía se produce? ¿De dónde deriva la glucosa 6-fosfato? ¿Puede repetir, doctora? ¿De dónde deriva la glucosa 6-fosfato? De la glucosa a través de la exocinasa o la glucosinasa, yo creo. Exocinasa, glucosinasa, ¿en qué vía? Glucolítica. Por eso la glucólisis es muy importante. Es la vía principal, ¿no es cierto? Sobre todo del metabolismo de carbohidratos. Entonces, esta glucosa puede tener muchos destinos. Parte de esa vía glucolítica es, ¿no es cierto? Y pues también esta puede entrar, hemos visto en el capítulo anterior a qué cosa, hacer glucogenogénesis, ¿no es cierto? También pues, es parte de la gluconeogénesis. ¿Recuerdan cuando el hígado degradaba el glucógeno que producía glucosa 6-fosfato? Y esta para liberar la glucosa a través de qué enzima se transformaba en glucosa libre a través de la glucosa 6-fosfatasa. También entra la vía de las pentosas para producir NADPH, que es la molécula que va a participar en reacciones reductivas, en procesos biosintéticos, porque la biosíntesis es reducción. Entonces, la coenzima que libera esos electrones para esos procesos reductivos en estas reacciones es el NADPH. Por ejemplo, la síntesis de ácidos grasos necesita NADPH, la síntesis de hormonas esteroideas necesita NADPH. La síntesis de algunos neurotransmisores necesita NADPH. Y no solo glucosa 6-fosfato va a entrar y participar en esas vías, sino también puede entrar a la vía de los ácidos urónicos, por ejemplo, que acá no está. Entonces vemos ese metabolito, es ese compuesto químico intermediario que viene de una vía metabólica y que va a participar ingresando a otras vías para generar nuevos productos. Bueno, la principal situación que tiene que generar un sustrato, una molécula para hacer esas transformaciones, esos cambios, es ingresar ¿dónde, chicos? ¿Dónde se llevan a cabo los cambios, las transformaciones? ¿Al interior de qué? Por los GLUT, doctora, tal vez. Espera, voy a aumentar mi volumen. No sé si estás hablando. Es mi volumen, está muy suavito. ¿Qué me has dicho? Perdón, ahora sí te escucho. Por los GLUT y los SLGT, creo. Ya, pero ¿qué necesitamos? Meter esas moléculas, ¿dónde? Al interior de una célula, porque ahí esta célula tiene toda la maquinaria necesaria para transformar. Es como que cuando el alimento entra a través de nuestra boca, ¿no es cierto? Está entrando a nuestro cuerpo para que esas células cambien y transformen, pero ese metabolito va a sufrir transformaciones principalmente entrando a las células. ¿Y cómo entra la glucosa a las células? A través de dos tipos de transportadores. ¿Cuáles son? Los GLUT, doctora. Los GLUT dependen o no dependen de energía. No dependen porque están haciendo difusión facilitada, es decir, una proteína está permitiendo el transporte de esas biomoléculas. En cambio, los que dependen de energía, ¿cómo se llama? Transporte secundario. Sodio, glucosa, transportadores, ¿no? Estoy hablando de los SGLT. Y estos son de tres tipos, SGLT 1, 2, 3. ¿Y dónde actúan? Actúan principalmente a nivel del intestino, actúan a nivel del riñón y también ya se ha visto que existe a nivel cardíaco, ¿ya? Entonces, ¿dónde están situadas estas? Son proteínas en la membrana
apical a nivel del epitelio intestinal, y ya dije, y también renal, y ya se ha visto a nivel cardíaco, ¿sí? Y los otros transportadores que hacen la difusión facilitada, que son proteínas que están también a nivel, son proteínas transmembranares, por tanto van a permitir el transporte de glucosa, son 13 tipos. Es decir, están presentes en cada una de las células. Por ejemplo, a nivel de hígado está GLUT2, a nivel de páncreas también encontramos a GLUT2, GLUT4, donde encontramos sobre todo, GLUT4 encontramos a nivel de músculo y tejido adiposo, y GLUT4 es un transportador de glucosa insulino dependiente, ¿no? Entonces, vemos acá el enterocito a nivel del intestino, a través de qué tipo de transportador, no solo la glucosa, la galactosa también se transporta por este tipo de transporte. ¿Qué necesito yo? Sodio. ¿De dónde viene ese sodio? De esta bomba, sodio, potasio, ATPasa. ¿Qué es lo que hace esta bomba? Saca 3 sodios al líquido extracelular. ¿Por qué necesita energía? Porque está haciendo un contratransporte, es decir, sacando sodio de menor concentración a mayor concentración y metiendo potasio de menor concentración a mayor concentración, porque bien sabemos que potasio está más concentrado a nivel de la célula. Entonces, para ello, ¿qué necesitamos? Energía para poder realizar ese transporte que está en contra de gradiente. Y la energía genera esta enzima ATPasa, degradando el ATP y transformando en ADP, y eso produce la energía necesaria para hacer ese contratransporte. ¿Qué pasa con el sodio? Va a volver a ingresar con la glucosa, y por eso decimos transporte secundario, porque este transporte primario, que es la bomba de sodio, potasio, ATPasa, es la que está transportando esta molécula, y el sodio vuelve a entrar con la glucosa, está haciendo un proceso de transporte a través de este transportador, y sería un transporte secundario activo, ¿no? Y la glucosa, para entrar a la circulación porta, necesitamos de este transportador GLUT2, no solo la glucosa, la fructosa, la manosa, la galactosa, van a entrar luego por este transportador. Glucosa no entra por los SGLT, perdón, fructosa no entra por los LGLTs, fructosa entra por GLUT5, pero después al sistema porta va a entrar a través de GLUT2. Entonces, estamos explicando cómo actúan esos transportadores. Y en este esquema se ve claramente, ¿no? Sodio, ¿qué está haciendo? Saliendo al líquido extracelular, que está entrando a la célula el potasio a través de esa bomba de sodio, potasio, ATPasa, y esto está permitiendo que entonces la glucosa ingrese con el sodio que ha salido a través de este transportador, y nuevamente sea internalizada a través de GLUT2 al sistema porta, y eso al hígado, y el hígado va a ser el responsable de hacer que esta se entre a varios procesos, en este caso almacenarse, entrando a esa vía de glucogenogénesis, ¿no es cierto? Hemos hablado también que dentro de estos GLUT tenemos a nivel de músculo y tejido adiposo a los GLUT4, ¿no es cierto? Hemos explicado claramente que hormona es la que permite la síntesis y la liberación de esa vesícula que contiene esta proteína transportadora, la insulina. Se une a su receptor, hace sus procesos de cascada de señalización de fosforilaciones amplificadas, y esto está haciendo que este transportador se exocite a la membrana y permita ¿qué cosa? El transporte de glucosa, ¿no es cierto? Entonces, a nivel renal, que tenemos en el túbulo proximal este transportador SGLT, ya hemos explicado claramente que transporta esto, sodio, glucosa al mismo tiempo, ¿no es cierto? Bueno, entonces tenemos ahí la lista enorme de esos 13 transportadores. Como ya dije, SGLT principalmente transportan glucosa y galactosa,
donde encontramos en el intestino, a nivel del intestino delgado, en el duodeno, en el yeyuno, en los riñones, en el corazón. Ya hemos hablado en los túbulos proximales, sobre todo a nivel renal. ¿Cuál es la función a nivel renal? Reabsorber la glucosa y siempre contra gradiente de concentración, ¿no? Tenemos GLUT1 a nivel de cerebro, a nivel de riñón, colon, placenta, eritrocitos, linfocitos. GLUT2 tenemos también a nivel de eritrocitos, a nivel de las células beta pancreáticas, a nivel hepático, a nivel del intestino delgado. Acabamos de explicar, no solo ahí, a nivel de la nefrona, de la retina, de la placenta. Por ejemplo, la diabetes insípida está ligada a un defecto en este transportador y esto quien regula la antidiurética y ahí se produce la diabetes insípida, por ejemplo, ¿no? GLUT3, ¿dónde encontramos? En placenta, cerebro, riñón, hígado. Entonces vemos de que estos transportadores no es un solo transportador que está en una célula, sino son varios en muchos de los casos, ¿no? Como ya dije, esto es muy importante. Lo que está marcado en rojo es lo más importante que debemos conocer. GLUT4, ¿dónde está? En músculo esquelético, músculo cardíaco y los adipocitos. Ojo, algo que no estaba indicando, cómo funcionan estos de acuerdo a la concentración molar que tiene en este caso los monosacáridos, ¿no? La KM, ¿no? Es la constante de Michaelis. ¿A qué concentración, por ejemplo, funciona de glucosa, GLUT4, 5 milimolar? Si nosotros observamos GLUT2 funciona a una mayor concentración, a 17 milimolar. Entonces, cuando ingresa glucosa a través de este transportador a hígado, cuando los niveles de glucosa están bastante elevados, es decir, en un periodo de alimentación, y no solo va a entrar a hígado, sino también a páncreas, y hemos explicado en páncreas estas células que hacen en las células beta, hacen de que se secrete la insulina, el ingreso de glucosa, ¿no es cierto? Algo importante que debo indicar, por ejemplo, estos GLUT al mismo tiempo, si bien permiten el ingreso de glucosa a las células, también van a permitir la salida. Por tanto, para que la glucosa se quede atrapada en esa célula, tiene que estar fosforilada como glucosa 6-fosfato, ¿no? GLUT5, ¿dónde encontramos? Hace rato ya hemos explicado, en intestino delgado, en el testículo, en el riñón. GLUT6 está sobre todo en vaso, en leucocitos, pero también encontramos en cerebro. GLUT7 en hígado, testículo, próstata, etc. Cuando hablo de tejidos gluconeogénicos, estoy hablando de hígado y de riñón principalmente, ¿ya? Y encontramos acá, por ejemplo, estos GLUT13, se ha visto que actúa a una elevada concentración de glucosa, 100 milimolar necesitamos, ¿no? Y encontramos en cerebro, en las células gliales, en las neuronas. Entonces, esta molécula sobre todo permite el transporte exclusivamente a nivel del cerebro. Y podemos clasificar de acuerdo a su filogenia en 3 clases, ¿no? Clase 1, clase 2 y clase 3, los sitios de expresión de estos transportadores. Por ejemplo, a la clase 1 pertenecen GLUT1, GLUT4, GLUT3, GLUT14, GLUT2. A la clase 2, GLUT5, GLUT7, GLUT9, GLUT11 y a la clase 3, GLUT6, GLUT8, GLUT10, GLUT12. Nada más que acá indicar que un sustrato, un metabolito, tiene que ingresar a una célula para que al interior de esta se lleve a cabo esos procesos. Ya hemos visto en el caso de la glucosa, entra la vía glucolítica, ¿dónde? En el citosol, en que se transforma en piruvato. Esa molécula que tiene que hacer, entrar a la mitocondria a través de un transportador. Y ese transportador va a permitir que piruvato luego haga otra reacción de descarboxilación transformándose en acetilcoenzima A. Y esta va a ingresar al ciclo central que es el ciclo de Krebs. Y ese ciclo va a generar procesos oxidativos produciendo ATP a nivel de sustrato, produciendo NADH, FATH, esas coenzimas reducidas que
el anfibolismo, es decir, ¿qué quiero decir cuando digo anfibolismo? Estoy a partir de moléculas pequeñas, en este caso, vamos a ir anabolismo, sintetizando nuevas moléculas más complejas, ¿no? Y sobre todo vemos acá la glucosa está generando estas moléculas energéticas a nivel de hígado y riñón, es GTP en el ciclo de Krebs y no es ATP que se genera y esa molécula va a cumplir funciones vitales, contracción muscular, que nuestro corazón bombee, que se genere la neurotransmisión, necesitemos hacer la replicación, la división celular, el crecimiento de células, alimentar esas células. Entonces su alimento de las células es la energía porque esta va a permitir la transformación. ¿Qué necesitamos en los ribosomas? Sintetizar proteínas. Para sintetizar proteínas, ¿qué necesitamos? ATP, GTP, entonces esas moléculas van a servir como fuente energética para esos procesos biosintéticos. Algo que debemos saber, este proceso metabólico es muy dinámico, ¿no? Y si nosotros vemos a esta persona en San Juan que han comido muchos hot dogs, papas con patitas fritas, el pan, que es el enemigo más grande porque tiene abundante carbohidrato. Entonces, esa su comida de esta persona que veo acá está llena de carbohidratos, ¿no? Entonces, mucha glucosa va a hacer de que, si bien entre a la glucólisis, produzca acetilcoenzima A, entre al ciclo de Krebs, que ya conocemos a generar energía, pero no es solo eso, ¿no? Es mucha energía. ¿Dónde está yendo? A sintetizar ácidos grasos, estos esterificados al glicerol triglicéridos. ¿Y dónde se almacena? En el tejido adiposo. Ven su pancita, su vientre bastante crecido, porque ahí está almacenando. Tiene tejido adiposo en las piernas, en el cuello, en la cara, en todo lado, ¿no es cierto? Entonces, eso está generando un desequilibrio y una enfermedad que es la obesidad, ¿no? Por tanto, es necesario hacer una incorporación de nutrientes, tanto de carbohidratos, de grasas, como de proteínas en forma equilibrada. Entonces, ¿para qué necesitamos generar esa energía a través de esos procesos cambios que sufren esas moléculas complejas en moléculas sencillas? Y estas van a ir a generar, ¿qué cosa? Energía libre, ¿no? Energía útil. ¿Para qué? Para hacer trabajo mecánico, como ya dije, generar movimientos, contraer el músculo, contraer el músculo cardíaco, etcétera, ¿no? Hacer el transporte activo, las bombas de cloro, las bombas de protones, la bomba de sodio, potasio, la bomba de potasio, digo de calcio, no olviden esas bombas que están haciendo un contratransporte y para eso que necesitan energía. ¿Para qué necesito transportar estos iones? Para exocitar neurotransmisores, para exocitar la insulina, para muchos procesos, para contraer muchos procesos importantes, ¿no? Sobre todo a nivel del sistema nervioso, para la conducción de, en este caso, de la neurotransmisión que genera, ¿no? Y sobre todo esa energía para la síntesis, ¿no? Unir moléculas necesita gasto energético para formar nuevos enlaces y generar nuevas estructuras. Bueno, una vía entonces es una secuencia de reacciones y aquí justamente A se transforma en B, B en C, en D, en E, en F, en G, en H, en I, en J. Si nosotros vemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 enzimas están participando. Es más o menos, si yo pongo glucosa en glucosa 6-fosfato, glucosa 6-fosfato en fructosa 6-fosfato, fructosa 6-fosfato en fructosa 1,6-bifosfato, eso en gliceraldehído 3-fosfato y dihidroxiacetona, pero aquí solo estamos mostrando una molécula hidroxiacetona, una fosfato en gliceraldehído 3-fosfato, gliceraldehído 3-fosfato en 1,3-bifosfoglicerato, en 3-fosfoglicerato, 2-fosfoglicerato, fosfenol, piruvato y piruvato. Justamente es el número de reacciones que en esta ruta, que es la glucólisis, se lleva a cabo. ¿Qué características tienen estas vías en las reacciones que catalizan esas enzimas?
pueden ser reversibles. Esta primera es irreversible, en cambio esta segunda es irreversible. Esta de glucosa 6-fosfato a fructosa es irreversible, de fructosa a fructosa 6-fosfato es irreversible. Entonces, algunas son irreversibles, otras son reversibles. Tiene en etapas obligatorias, no podemos hacer que de A pase a D, sino es son reacciones en secuencia, secuenciales. Algo muy importante, la vía glucolítica está regulada por 3 puntos, ¿no? La hexocinasa, glucosinasa en la primera, la fosfofructoxinasa a este nivel y la piruvatocinasa en la última reacción. Entonces es importante que esas reacciones, esas vías sean reguladas y también estos procesos, estas vías se llevan en sitios específicos en la célula, ¿no? Por ejemplo, la beta-oxidación, donde se lleva a cabo en la mitocondria, donde se lleva el ciclo de Krebs en la mitocondria, donde se lleva a cabo la glucólisis en el citosol, donde se lleva la vía de las pentosas en el citosol. Entonces, se desarrollan esas reacciones en secuencia, esas vías en lugares específicos. Entonces, esos procesos catabólicos, anabólicos, ¿en qué están organizados? Que son parte del metabolismo en vías o también conocidas como rutas o en algunos casos ciclos, ¿no? El ciclo de la pentosa, el ciclo de Krebs, por ejemplo, ¿no? Entonces, hay 4 tipos de estos procesos: las vías catabólicas o también llamadas de degradación, que transforman moléculas grandes en moléculas sencillas y su principal función es generar energía. En cambio, las vías anabólicas que usan CO2, agua, ATP, NAD, FAT para sintetizar moléculas más complejas. Es decir, estoy llevando a cabo la síntesis. ¿Y qué usa esta vía anabólica? La energía que ha generado la vía catabólica. Y el ciclo de Krebs hace ambos procesos. Por tanto, ¿qué tipo de vía es? Anfibólica, porque en el ciclo de Krebs catabolizamos aminoácidos, catabolizamos glucosa, catabolizamos ácidos grasos y también esos intermediarios del ciclo de Krebs participan en muchos procesos biosintéticos, síntesis de nueva glucosa, sí, en la síntesis de ácidos grasos, en la síntesis de porfirinas, etcétera, etcétera, ¿no? Y cuando hablo de vía anaplerótica, las vías anapleróticas son reacciones específicas lo que hacen es generar moléculas que son parte de vías o ciclos, ¿no? En este caso, es decir, están conectando una vía con otra vía, alimentando a las vías con esos intermediarios. Ya hemos hablado, el catabolismo es una fase degradativa que degrada grandes moléculas. ¿En qué cosa? En ATP, en NADH, en FADH, produce NADPH. Esa energía química que va a ser, ¿y qué estoy generando? Moléculas sencillas, CO2, agua, amoníaco, ¿no? Entonces, el anabolismo que hace, usa estas moléculas sencillas, estas coenzimas reducidas, ¿para que a partir de aminoácidos, por ejemplo, se sinteticen proteínas, a partir de glucosa sinteticemos el glucógeno, a partir de ácidos grasos sinteticemos triglicéridos y a partir de bases nitrogenadas, purinas, pirimidinas, vayamos a sintetizar ácidos nucleicos. ¿Y de dónde vienen las purinas, pirimidinas? De los aminoácidos, del metil tetrahidrofolato, formil tetrahidrofolato, necesitamos ribosa 5-fosfato, además, para después estos vayan a sintetizar ácidos nucleicos. Entonces, estamos viendo que la conexión que se genera entre catabolismo y anabolismo es ese cambio energético. Catabolismo produce energía ATP y esta energía usa el anabolismo. Que ahí está, ¿no? La diferencia entre catabolismo y anabolismo, ¿qué es? Catabolismo es una ruta degradativa o es una ruta oxidativa que usa coenzimas
oxidadas, en qué convierte las moléculas complejas en moléculas sencillas, que libera energía en forma de ATP, por tanto son reacciones exergónicas. ¿Qué quiere decir exergónico? Son esas reacciones que se llevan en las células vivas y que liberan energía. Por ejemplo, la glucólisis es una reacción exergónica, es una vía catabólica. Es convergente, ¿por qué? Porque la glucosa va a terminar en acetilcoenzima a través de esas reacciones. En cambio, el anabolismo es lo contrario, ¿no? El anabolismo es divergente. A partir de acetilcoenzima nosotros podemos sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, colesterol y se va ramificando. El anabolismo son rutas biosintéticas. ¿Qué tipo de ruta es reductiva? Porque ahí el anabolismo requiere de reacciones de reducción. ¿Y qué coenzimas se usan? Coenzimas reducidas para esos procesos reductivos, y su función es transformar moléculas simples en moléculas de gran tamaño, más complejas. Estas reacciones que necesitan un gran consumo de ATP, en cambio, catabolismo, ¿qué está produciendo? ATP. Son, por tanto, como consumen energía, endergónicas y son divergentes, ¿no? El catabolismo que produce equivalentes reductores. Cuando hablo de equivalentes reductores, ¿qué son estas coenzimas reducidas NAD y PAD? Ya hemos explicado dónde se produce NAD en la glucólisis, en el ciclo de Krebs, en la beta oxidación, donde se produce PAD en el ciclo de Krebs, en la beta oxidación, donde se producen productos simples, pues en las vías metabólicas, por ejemplo, en la glucólisis anaerobia, que se produce lactato. Si acetilcoenzima entra el ciclo de Krebs, que viene de la degradación de carbohidratos, lípidos, de proteínas, donde se va a descarboxilar en el ciclo de Krebs. También en la cadena respiratoria ya hemos visto el oxígeno cuando recoge un electrón para dejar oxidado al cuarto complejo y continúe la transferencia de electrones. ¿Cuál es el producto de desecho? Es agua que se libera de la degradación de aminoácidos, el grupo amino en forma de amoníaco. Y ya hemos visto estas coenzimas reducidas a través de sus procesos catabólicos, porque son procesos oxidativos. Entonces esos sustratos oxidados que están generando estas coenzimas reducidas, y esas que van a hacer transportar electrones a la cadena respiratoria para producir ATP por fosforilación oxidativa, ¿no? Entonces estas reacciones también generan precursores para la síntesis de nuevas biomoléculas. En cambio, el anabolismo es todo lo contrario, sintetiza proteínas a partir de moléculas simples, por ejemplo, aminoácidos, sintetiza ácidos nucleicos a partir de purinas, pirimidinas y demás, sintetiza triglicéridos a partir de glicerol y ácidos grasos, el glucógeno a partir de qué sintetizamos, de glucosa, los ácidos nucleicos a partir de qué sintetizamos, de nucleótidos, los nucleótidos a partir de que se sintetizan a partir de aminoácidos, glutaminas, ahí necesitamos aspartato, glicina, metiltetrahidrofolato, formiltetrahidrofolato, y necesitamos glucosa, ribosa 5-fosfato, que viene de la vía de las pentosas, ¿no? Y ahí veo al ciclo de Krebs, es una vía anfibólica que está haciendo muchos procesos, ¿no? Oxidando, catabolizando esta molécula central que es acetilcoenzima A. ¿Y de dónde proviene esto? Después de la glucólisis de piruvato, de la beta oxidación. Los cuerpos cetónicos también pueden generarse a partir de esta biomolécula, pero lo principal, ¿a qué entra el ciclo de Krebs? A oxidarse y producir intermediarios, ¿no? Alfa-cetoglutarato, que va a hacer síntesis de nuevos aminoácidos, síntesis de nuevos neurotransmisores, va a participar en la síntesis de purinas. Entonces, vemos, ¿no? Aquí esta molécula, ¿de dónde proviene? De la oxidación de aminoácidos. Ahí está valina, isoleucina, está metionina, está treonina, y también de la oxidación de ácidos grasos de cadena impar que generan el propionato, va a producir succinilcoenzima. Si voy a anabolismo, esta molécula, ¿qué hace? Produce succinilcoenzima con glicina, porfirinas más hierro, el heme que necesita producir proteínas hémicas. Dentro de estas, necesitamos generar hemoglobina para el transporte, muy importante para vivir, ¿no es cierto?
del oxígeno, mioglobina para almacenar, necesitamos generar citocromos P450 para que detoxifiquen mi organismo. Entonces, hablando del ciclo de Krebs, hace muchos procesos, ¿no? Transporta acetilcoenzima al citosol en forma de citrato para sintetizar ácidos grasos, colesterol para sintetizar hormonas esteroideas, estrógenos, progesterona, testosterona, para sintetizar vitamina D, que viene para producir sales biliares. ¿Para qué las sales biliares? Para absorber grasas a nivel. Entonces, han visto, ciclo de Krebs es un ciclo vital anfibólico porque hace los dos procesos, catabolismo y anabolismo. Y cuando hablo de vías anapleróticas, ya expliqué, el fosfonol piruvato, por ejemplo, que produce oxalacetato, y oxalacetato es un sustrato parte de qué ciclo? Del ciclo de Krebs. Entonces, esta reacción está produciendo oxalacetato para alimentar, en este caso, este intermediario del ciclo de Krebs, que es el oxalacetato. ¿De dónde viene? De fosfonol piruvato carboxilasa y puede hacer reacciones reversibles, puede transformarse el oxalacetato también en fosfonol piruvato, y ya hemos explicado, incrementa la concentración de este anabolito en el ciclo de Krebs. ¿Para qué? Para que vaya a hacer gluconeogénesis, porque al incrementarse el oxalacetato va a inhibir el ciclo de Krebs, ¿no? Piruvato con el bicarbonato que produce malato. A través, en este caso, de la enzima málica. Esta es responsable también de transformar en malato en piruvato, y este vuelve otra vez a la célula, a la mitocondria, en realidad, para que esta molécula produzca nuevamente malato, si quieren, en el ciclo de Krebs, ¿no? Y piruvato, también hemos explicado, a través de la piruvato carboxilasa se transforma en oxalacetato, o al revés, oxalacetato en piruvato a través de la piruvato carboxilasa. Y de esta ya hemos hablado, la piruvato carboxicinasa, que transforma el fosfonol piruvato en oxalacetato. Y hablando de las rutas catabólicas, como vemos aquí, almidones, glucógeno, sacarosa, que son carbohidratos en que se transforman en esta molécula simple que es la glucosa. Después entra a la vía glucolítica, produce piruvato, y la molécula central que es acetilcoenzima. Lo mismo cuando degradamos triglicéridos, que producimos ácidos grasos. Cuando degradamos fosfolípidos por las fosfolipasas, ¿qué se están produciendo? Ácidos grasos. Cuando degradamos proteínas, ¿qué se están generando? Aminoácidos. Esto, por ejemplo, alanina en piruvato por la alanino-aminotransferasa, esa transaminasa, y después por la piruvato deshidrogenasa, acetilcoenzima. Entonces, el catabolismo es convergente. ¿En qué está terminando? En esa molécula central. En cambio, el anabolismo es divergente, porque a partir de esta molécula se van a sintetizar mevalonato, colesterol, hormonas esteroideas, ácidos biliares, se va a esterificar ácidos grasos, se va a producir colesterol esterificado. Bueno, nosotros no, pero sobre todo las bacterias pueden producir vitamina K, las plantas caucho, pigmentos carotenoides, ¿no es cierto? Entonces, acetilcoenzima puede ir a sintetizar ácidos grasos, triglicéridos, estos fosfolípidos. Los ácidos grasos producen eicosanoides, prostaglandinas, tromboxanos. Y en todos esos procesos, ¿qué necesito para que esta acetilcoenzima esté en el citosol y haga todos estos procesos? Necesito que salga de la mitocondria como citrato. Entonces, ahí está participando el ciclo de Krebs, y después se va a ramificar a generar todas esas reacciones. Y cuando hablo de vías anapleróticas, estoy hablando del ciclo de Krebs, de la vía de las pentosas, porque estos ciclos hacen los dos procesos, tanto catabolismo como anabolismo. ¿Y qué es lo que interrelaciona una vía, es decir, el catabolismo, con el anabolismo? Es la energía.
cuando hablo del panorama, y creo que no voy a terminar, qué pena, hemos visto, ¿no? Los alimentos, qué tipo de moléculas ingresan, polisacáridos, triglicéridos, fosfolípidos, proteínas, ¿verdad? Entonces, la fase número 1, la fase 1 del metabolismo es la digestión y la absorción, donde sufren estas moléculas, esas transformaciones, esos cambios en el intestino, quienes degradan los almidones, el glucógeno, en monosacáridos, las glucosidasas, ¿no? La milasa en este caso, alfa 1,4 glucosidasa. Tenemos también de la degradación del glucógeno de almidones, la isomaltosa, esa disacárido formado por uniones glucosídicas alfa 1,6, y ahí van a actuar las glucosidasas alfa 1,6, en este caso como la isomaltasa, degradando esos enlaces alfa 1,6 y el producto que es monosacáridos. Los disacáridos se degradan, ¿por qué? Por las disacaridasas. La maltasa degrada la maltosa, la sacarasa, la sacarosa, que degrada la lactasa, la lactosa, ¿no es cierto? Entonces, estas formas simples ya hemos explicado, ya conocemos, se absorben por esos transportadores, los GLUT, los SGLTs. Las grasas tienen que desesterificarse. ¿Qué produce eso? Glicerol, ácidos grasos. ¿Quiénes participan ahí? Las sales biliares, pero estas ingresan nuevamente esterificadas a través de los kilomicrones al organismo. Las proteínas no entran como proteínas. ¿Cómo entran? En forma simple, como aminoácidos. ¿Quiénes son las responsables? Las enzimas digestivas. Ya hemos hablado, la tripsina, la quimiotripsina, la elastasa, etcétera, ¿no? Y también estos hacen procesos de transaminación y desaminación, generando después la parte carbonada, que va a entrar ¿dónde? A la segunda fase, produciendo ¿qué cosa? Intermediarios en el ciclo de Krebs. Si hablo de los ácidos grasos, ¿qué están haciendo? Beta oxidación. Si hablo de la glucosa que hace, o la manosa, galactosa, entran a la vía glucolítica. ¿Qué fase es? La segunda fase del metabolismo, ¿no? Es decir, transformar los ácidos grasos en acetilcoenzima por beta oxidación, que es segunda fase del metabolismo de esas moléculas. Transformar los aminoácidos en intermediarios del ciclo de Krebs, que es la segunda fase. Y cuando hablo netamente del ciclo de Krebs, ya de todas esas reacciones, es el ciclo central, estoy hablando de la tercera fase del metabolismo. Y sabemos muy bien que generan estos procesos, estas vías ATP y coenzimas reducidas, equivalentes reductores, NADFAT reducidos, y donde transportan esos electrones a la cadena. ¿Con qué finalidad? Hacer fosforilación oxidativa, y el producto de esto, ¿qué es? ATP. Oxidar a las coenzimas para que vuelvan a entrar al ciclo de Krebs, generar por descarboxilación dióxido de carbono, y sabemos muy bien que en este caso, en la cadena de transporte de electrones, el producto que va a ser agua. Entonces, esas moléculas terminan en esto, ¿no? En agua, en CO2, en coenzimas reducidas. Y si hablo de aminoácidos, la desaminación, transaminación, ¿qué está produciendo? Amoníaco. Y el amoníaco, ¿cómo se va a eliminar? Como urea, ¿verdad? Bueno, chicos, entonces ese es el panorama general, ¿no? Donde las proteínas se degradan en aminoácidos, estas donde ingresan a generar piruvato, a generar acetilcoenzima, a producir intermediarios del ciclo de Krebs. Con los carbohidratos ya conocemos, entran a la vía glucolítica. ¿Qué produce esto? Piruvato. El piruvato, acetilcoenzima, ¿dónde ingresa a oxidarse el ciclo de Krebs? ¿Qué pasa con los ácidos grasos? Hacen beta oxidación. ¿Qué producen estos? Acetilcoenzima. ¿Esta dónde entra a oxidarse? Al ciclo de Krebs. Y bueno, lo mismo, catabolismo, procesos oxidativos. El producto final, ¿qué es? Ya dijimos, urea, agua, dióxido de carbono y ATP como fuente energética. Y ese es el panorama al revés, intermediarios del ciclo de Krebs que generan aminoácidos
los aminoácidos, ¿para qué van a servir? Para sintetizar nuevas proteínas. O bien ya hemos explicado en situaciones de hipoglicemia qué hace el ciclo de Krebs, gluconeogénesis, está produciendo glucosa. Después, si hay mucha glucosa, ¿en qué se va a ir a almacenar? En forma de glucógeno, ¿verdad? Entonces, todo esto que estoy hablando es el panorama general del metabolismo. Bueno, vamos a continuar mañana más. Pensaba yo terminar hoy día, pero tengo clases luego, me tengo que retirar porque mis clases prácticas las tengo a las 8:15 y debo correr a mis clases. No sé si hay alguna pregunta, chicos. ¿Aló? Si no hay preguntas, nos vemos mañana a las 2 de la tarde. Que les vaya bien. Buen día. Hasta luego.